Bueno, muy bien. Voy a invitarles al libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y vamos a estar leyendo versículos 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Y esta mañana antes de empezar quisiera que ah, pensáramos en un momento cómo es nuestro amor por Dios. ¿Cómo es nuestro amor por Dios? Cuando pensamos en cuánto amamos al Señor o nuestro amor por Dios, podríamos pensar que nuestro amor por Dios es grande, podríamos usar esos adjetivos, que nuestro amor por Dios es fuerte, que nuestro amor por Dios es, bueno, profundo, intenso, o tal vez pensaríamos esta mañana que nuestro amor por Dios no es tan fuerte, no es tan profundo, sube, baja, no es tan constante y tal vez que muchas veces fallamos en ese amor por el Señor. Pero hoy no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de nuestro amor por Dios, sino vamos a hablar del amor de Dios por nosotros. Y eso es lo que quisiera que esta mañana el Espíritu de Dios por su palabra hablara a nuestros corazones y saliéramos esta mañana renovados, transformados, edificados, gozosos, pensando en el amor de Dios por nosotros. Y hablar del amor de Dios ah, es algo indescriptible. No podemos resumirlo, no podemos decirlo con palabras. Simplemente vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo trata de alguna manera de poner en las letras, escribir y hablar acerca del amor de Dios por nosotros. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14, dice: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, es un gran privilegio, un gran gozo esta mañana estar reunidos aquí. Me sorprendía porque el Señor los trajo a cada uno, cada familia. Yo estaba aquí y dije, ya llegaron todos. Cuando otra vez el teléfono, no, que otra familia. Y dije, pero ¿quién más faltaba? No, que los faltan los Caicedo. Entonces llegaron los Caicedo. Gloria al Señor por los Caicedo, ¿sí? Y así fueron llegando todos, todas las familias y me gozo, nos gozamos de estar juntos. Salir, escuchar las voces, escuchar los cánticos, escuchar a los niños. Cámbiame y renuévame. A mí eso me enternece. Que un niño cante y diga, Señor, cámbiame, renuévame, transfórmame. Yo digo, Señor, es algo que solo tú puedes producir en nuestras vidas. Y de lo que se trata nuestra vida como creyentes es de una vida real, de una relación real con el Señor Jesucristo. Si estamos esta mañana aquí es porque el Señor ha hecho algo en nuestros corazones. Si nuestros hermanos se conectan esta mañana a través del internet, es porque el Señor ha hecho algo real en sus vidas, es porque hay algo en sus corazones. Y eso tiene que ver con el amor de Dios por cada uno
de nosotros. Quiero que esta mañana, al ir meditando en la palabra del Señor, veamos cómo el amor de Dios está en todo. Cantábamos esta mañana, eres mi todo. Y vamos a ver en la palabra del Señor cómo el amor de Dios está en todo, en nuestras vidas, en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro, en lo alto, en lo profundo, en lo lejano, en lo cercano. Ahí está el amor de Dios, permanentemente manifestándose y revelándose a nuestras vidas. Sé que también esta mañana algunos de nosotros pudiéramos estar haciendo otra cosa, o tal vez no hubiéramos querido venir hoy aquí, o tal vez hay cosas en nuestros corazones, tristezas, luchas, dificultades que nos hacen pensar, ya no vale la pena seguir adelante, ya no vale la pena continuar. Yo como que mejor me devuelvo, yo como que mejor voy a hacer mis propios planes. Pero de nuevo, el amor de Dios es suficiente. Cristo es suficiente para todo lo que necesitamos en esta vida y en el más allá. Dice entonces en nuestro texto, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es la primera vez que Pablo menciona esa frase aquí en el libro de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas. Y uno diría, pero ¿por cuál causa? ¿De qué está hablando Pablo? En el capítulo 3, versículo 1 también dice, por esta causa yo, Pablo, y por esta causa. Y más atrás, en el capítulo 1, versículo 15, por esta causa también. Efesios es un libro maravilloso. Efesios es una carta preciosa, donde el apóstol Pablo está compartiendo a los creyentes acerca de varias cosas, varias bendiciones que tenemos como creyentes, y en esta mañana yo quisiera recordar algunas de ellas. Por ejemplo, Pablo habla acerca de que hemos sido predestinados, hemos sido escogidos por Dios. Desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió, Él decidió amarnos. Nosotros no decidimos buscarlo a Él, nosotros no decidimos acercarnos a Él, fue Él el que dio el primer paso. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. También nos ha escogido para ser redimidos en Cristo Jesús. Y redimidos tiene que ver con que éramos esclavos del pecado. Estábamos perdidos, éramos enemigos de Dios. Estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas. Y el Señor nos amó y nos redimió, rompió las cadenas, nos compró con su sangre preciosa, redimidos en Cristo. También Pablo dice que tenemos una herencia en Cristo. ¿Qué significa que tenemos una herencia? Que nos ha hecho sus hijos, y como sus hijos nos ha adoptado, nos ha hecho partes de su familia, y nos ha dado el privilegio de ser parte de esa familia y de disfrutar de tener comunión con Él. Nos ha dado riquezas espirituales maravillosas. También nos ha dado una nueva vida en Cristo. Estábamos muertos espiritualmente, pero Él nos ha dado una nueva vida. Una vida que nos permite ahora conocerlo, una vida que nos permite ahora alabarle, una vida que nos permite ahora exaltarle, una vida que nos permite ahora contar a las personas que nos rodean que hay algo diferente en nosotros, que va más allá de nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que obra y hace que seamos diferentes en este mundo. Esa es parte de esas bendiciones. Y finalmente, una de las bendiciones que menciona también Pablo aquí en el libro de Efesios es acerca de la unidad en Cristo. Somos uno solo, somos un pueblo, somos una iglesia, somos una familia. Tenemos un solo Dios, un Señor, una fe, un solo amor, un bautismo. Somos uno. Aquí hay costeños, como el caso de Pedrito, ¿cierto? Hay boyacenses, como el caso de la señora María Elena. Hay, bueno, aquí rolos, santanderianos, santanderianos. ¿De dónde más hay? ¿Pasto su merced?
Argentinos, bueno, también tenemos argentinos por allí. ¿Sí? Bueno, sí. Pero de todos estos diferentes ah, maneras de pensar, maneras de vivir, culturas, el Señor ha hecho un pueblo, una nación, nos ha hecho una familia y nos amamos porque Él nos ha amado primero. Entonces, parte de esas bendiciones, por eso empieza diciendo Pablo en esta carta, por esta causa, con base o después de haber meditado en estas bendiciones que tenemos en Cristo, Él nos invita a vivir de una manera digna a como corresponde, como creyentes, como nacidos de nuevo, como aquellos que conocemos del amor de Dios, a vivir de una manera diferente, a vivir de una manera que este mundo no conoce, a vivir de una manera que atrae y atrae hacia Dios. Y ese es un reto grande. Y entonces dice Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, hablando de Dios el Padre, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y esa es mi oración esta mañana, por cada uno de nosotros. Señor, que esta mañana seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu. ¿Qué es lo que da vida si no es el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que da gozo si no es el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que da poder para levantarnos de la tristeza, para levantarnos de la amargura, para levantarnos de la desesperación, de la angustia? Es el Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el poder de Dios. Y somos llamados a vivir bajo ese poder de Dios. Somos llamados a vivir en la llenura del Espíritu de Dios. Somos llamados a vivir en la presencia de Dios. Por eso necesitamos al Señor permanentemente en nuestras vidas. Su Espíritu Santo, desde el día en que nosotros conocimos al Señor Jesucristo, mora en nosotros y quiere manifestarse en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Me da mucha tristeza cuando conocemos de situaciones de pecado en la iglesia o en nuestros propios hogares, porque el pecado nos roba la paz, el pecado nos roba el gozo, el pecado abate, entristece. Y Satanás quiere robarnos el gozo, robarnos la paz. Pero para eso vino Cristo, precisamente, para que confesemos nuestros pecados, para que no nos avergoncemos y la vergüenza pues haga que nos apartemos del Señor o no queramos venir a cuentas con el Señor, sino todo lo contrario. Acerquémonos al Señor, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Y es fiel y justo para darme la mano, extenderme su mano, su brazo, levantarme, restaurarme, consolarme, animarme y ayudarme a seguir adelante. Ese es el amor de Dios. Todos nosotros lo hemos experimentado de una u otra manera. Necesitamos cada día vivir de esa manera, dignamente. Así como nosotros hemos sido consolados por Dios, restaurados por Dios, podemos guiar a otros en ese camino de restauración, en ese camino de perdón, en ese camino de restauración. Dice verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cristo habita en mí, dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué gran verdad. Cristo vive en cada uno de nosotros. Si cada uno de mis hermanos que está esta mañana aquí, está aquí, es porque Cristo vive en él. Es porque Cristo le ha transformado, es porque Cristo le ha amado, es porque Cristo está haciendo una obra preciosa
en su corazón, en su vida, en su familia. Cristo vive en cada uno de nosotros. Y Pablo quería que este Cristo que vive en nosotros, que nosotros creciéramos y fuésemos arraigados y cimentados en amor. Aquí afuera tenemos 2, 3 arbolitos. Uno es un pero, otro un durazno, otro es un breo. Y me alegra cuando viene la señora María Elena porque nos vamos para allá atrás y nos bajamos unos brevos, ¿cierto? Unas brevitas y nos comemos unas brevitas. A veces inmaduras, no están todavía maduritas, pero ahí las vemos crecer, ahí las tenemos vistas. Pero para que un árbol llegue a dar fruto necesita arraigarse, sus raíces profundizarse, sus raíces absorber el agua, buscar el agua abajo en la tierra, ¿cierto? Y nutrirse, y pasa un tiempo hasta que se da el fruto. Bueno, vienen las flores, luego vienen los fruticos, se van formando hasta que llega la cosecha. Y Pablo aquí quería que cada uno de nosotros fuéramos arraigados y cimentados en amor. Y dice en el 18, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué cosa? ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? Y vamos a pensar esta mañana en estas 4 cosas. La anchura del amor de Cristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Un versículo que hemos memorizado. Pues tenga vida eterna. De tal manera amó, ¿quién? Dios, ¿a quién? Al mundo. El amor de Dios es un amor que da. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa si no creemos en ese unigénito Hijo de Dios? Nos perdemos, estamos bajo condenación, estamos bajo el juicio y la ira de Dios. Pero el amor de Dios es el amor que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios que no quiere que los hombres se pierdan, no quiere que los hombres se alejen, no quiere que los hombres mueran espiritualmente, y quiere salvarlos, quiere rescatarlos. Murió por todos los hombres. Así es la anchura del amor de Dios, que cabe en todos los hombres. Apocalipsis 5:9. ¿Quién nos lee ese pasaje? Apocalipsis 5:9. Allí encontramos al final de los tiempos una adoración en el cielo, se llama la adoración celestial. Y hay un grupo de personas ahí que están adorando al Señor. Apocalipsis 5:9. ¿Qué dice ese pasaje? Dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Muy bien. Dice acá, digno eres. Una gran multitud en el cielo. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos redimió, nos has redimido por tu sangre. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El amor de Dios es un amor que abarca a todos los hombres, de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. Me encanta pensar el día domingo. Bueno, pues es el día en que generalmente como iglesia, la Iglesia Universal se reúne a adorar al Señor. Y no solamente aquí en Cajicá, en Bogotá,
en todas las ciudades de nuestro país, no solamente en nuestro país, aquí en Sudamérica, no solamente aquí en América, no solamente en América, en Europa, en todo el mundo. Se reúne el pueblo del Señor, se reúnen los redimidos, se reúnen aquellos que han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo a adorar al Señor. Es algo increíble. Pueblos, razas, idiomas diferentes, pero les une el amor de Dios. Nos une el amor que el Señor ha tenido por nosotros. Se levantan manos, se adora, se exalta el nombre del Señor. Esa es la anchura del amor de Dios. Pensemos ahora en la longitud de ese amor, porque volvemos a nuestro texto y dice ahí en Efesios 3, dice 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. La longitud. Y cuando pensamos en la longitud tenemos que pensar en que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y si pensamos que es desde la eternidad, entonces pensemos un momentico, vayámonos hacia el pasado. ¿Cómo nosotros conocimos? ¿Cómo nosotros llegamos a conocer el amor de Cristo? Tendríamos que remontarnos unos años atrás de pronto. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuáles eran las circunstancias que nos rodeaban? ¿Cuáles eran las tristezas? ¿Cuáles eran los problemas, las necesidades que teníamos en ese momento? ¿Quién quisiera contarnos en el pasado cómo fue que le alcanzó el amor de Cristo? Nuestro mayor tormento para que el Señor nos alcanzara fue la relación de mi esposita, o sea, la relación de pareja y de los hijos. Eso hizo que el Señor nos alcanzara para que nos fuera edificando poco a poco hasta la presente. ¿Alguien más que nos quisiera contar cómo fue, volviendo unos años atrás, que fue alcanzado por el amor de Cristo? Mauro. Personalmente, Jesús a mí, cuando uno se imagina una alcantarilla, una cloaca, Él hizo eso. Él metió las manos a la cloaca y me sacó de mi vida. Ese es el amor de Cristo, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. El amor de Cristo nos alcanzó un día cuando estábamos muertos. Aquí en Efesios nos dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos haciendo nuestra propia voluntad, cuando estábamos alejados del Señor, cuando no queríamos conocerlo, Él nos alcanzó, Él nos buscó, Él nos halló y nos trajo y nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 8:28? Un pasaje también que conocemos bastante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que pasa en nuestra vida no es por casualidad. Nada de lo que pasa en nuestras vidas es por casualidad. Siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Conocer a Dios. Acercarnos a Dios.
Si es una persona que no conoce a Cristo, Dios usa las circunstancias para que conozca a Cristo como Señor y Salvador. Y si es una persona creyente, Dios usa las circunstancias para acercarnos más a Dios, para que revisemos nuestros corazones, para que examinemos nuestras mentes, para que nos despojemos de todo peso de pecado, para que nos arrepintamos del pecado y crezcamos en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Filipenses 3, 12 al 14. Aquí pensando ya en el futuro, hablando de que el Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. El amor de Dios es un amor que nos impulsa también hacia adelante, nos impulsa hacia el futuro, hacia las cosas que aún no hemos visto, pero sabemos que van a venir. Filipenses 3, versículo 12 al 14. ¿Qué dice? No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí Pablo en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. El amor de Dios es un amor de Dios que nos hace avanzar. El amor de Dios es un amor que nos hace, a pesar de las circunstancias, levantarnos, ir hacia adelante. El amor de Dios no es un amor que nos deja allí perniquebrados, caídos, en derrota. No, el amor de Dios es un amor que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No importa cuál sea nuestra situación, cuál sea nuestra dificultad, cuál sea nuestro temor. El amor de Dios es un amor que nos levanta, que nos sostiene, que nos lleva adelante. Y Pablo aquí dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Él no se quería detener, él no se quería parar, él quería llegar a la meta, por ver si logró hacer aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Y dice en el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que no hay nada más poderoso que el amor. No hay nada más poderoso que el amor. Y poder conocer el amor de Dios, poder experimentar el amor de Dios en nuestras vidas es algo que debe transformar y renovar nuestro pensamiento todo el tiempo. En el mundo tendremos aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Romanos 8, a la parte final del capítulo, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese más que vencedores significa que somos súper vencedores. Chévere esa palabra, ¿no? ¿Sí? Encontrar esa palabra en la Biblia, súper vencedor. Somos súper vencedores por medio de Cristo que nos amó. Porque Él ha vencido, es que nosotros tenemos victoria. Si nosotros nos pudiéramos si pusiéramos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra fuerza para salir adelante de los problemas, eso nos lleva y nos consume. Pero si nuestra fuerza, nuestra fe está puesta en el amor de Dios, está puesta en Cristo Jesús, eso nos levanta, eso nos ayuda a continuar, eso nos ayuda a alejarnos y apartarnos del pecado y venir y seguir el camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Hablemos de la profundidad ahora del amor de Dios. Mauro decía que el Señor metió su mano en la cloaca, ¿sí? Y hay tareas que no son muy agradables, como meter la mano en una cloaca. Y hay gente que ese es su trabajo,
trabajar ahí en las alcantarillas y destapar cañerías, ¿sí? A veces cuando se tapa aquí un baño, ¿a quién llaman? A mí. A mí es el que me toca hacer el trabajo sucio, ¿cierto? O mi esposa sale y entonces ve el popó de Simba allá afuera. Esposo, venga a levantar ese popó, ¿sí? A veces hay trabajos feos, sucios, desagradables, ¿cierto? Pero hay que hacerlos. Y ese es el amor de Dios. Pensar que Dios, y vamos al pasaje de Filipenses 2, este pasaje es tremendamente maravilloso, hablando de la profundidad del amor de Dios. Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, estando en la presencia de Dios en el cielo, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Leíamos esta mañana cómo el Señor Jesús nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, pero el hecho de que Él dejara su trono, se hiciese hombre, ya significaba una humillación para Él. Y más aún que se hace hombre, se hace siervo. Y va y muere en la cruz por el pecado de todos nosotros, de todos los hombres. Desde lo más alto a lo más profundo. Pero lo hizo por amor. Porque quería que tú, yo y todos los que conozcan de este amor, quería de todos nosotros hacer un pueblo, una nación que de nuevo le honrara, le glorificara, le exaltara. Ese es el amor de Dios. Nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Allá metió la mano y nos rescató. Hay una ilustración muy bonita que me encanta cuando pienso en la profundidad del amor de Dios. Es cuando Pedro está caminando sobre las aguas y de pronto entonces se empieza a hundir. Y entonces dice: Señor, sálvame. Esa es la oración más corta que hay en la Biblia. Señor, sálvame, 2 palabras. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Le deja ahí hundirse? Blup, 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 blup. No. Extiende su mano. Dice que de inmediato tomó su mano, le levantó y le puso de nuevo en la barca. Lo puso a salvo. Pensaba en estos días en lo que fue la experiencia de Noé, cuando vino el diluvio. Tanta agua que cayó que todo quedó inundado. 8 personas en una barca, 120 años Noé construyendo esa barca. Y el Señor ha dicho que entrara él y su familia. Noé obedeció al Señor. 8 personas fueron salvas de semejante diluvio. Todo fue anegado por el agua. Todos murieron a causa de su desobediencia y a causa de su maldad. Pero Dios tuvo misericordia y salva a Noé de ser ahogado por las aguas. Ese es el amor del Señor que salva. Finalmente está a la altura del amor de Dios. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Versículo 19. Ya casi uno de los últimos capítulos del libro de la Biblia. Apocalipsis 19, versos 5 al 8. Dice Apocalipsis 19, 5 al 8. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Y yo pregunto esta mañana, ¿quiénes son esos que levantan su voz y alaban al Señor y dicen, ah, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina? ¿Quiénes son los que hacen parte de esa multitud allá en el cielo? Nosotros, nosotros. Imagínense nosotros un día en la presencia del Señor. No solamente aquí los de Cajicá, ¿cierto? Todos, de toda lengua, tribu, nación, allá en el cielo en la presencia del Señor, adorándole, diciéndole, Señor, bendito sea tu nombre, tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios todopoderoso, tú reinas. ¿Y por qué podríamos decir eso un día en la eternidad? ¿Por qué podríamos decirlo? Porque un día el Señor nos amó, porque Él nos guió, Él nos llevó por esta tierra y aún después de que partamos de este mundo, Él nos llevará más allá de la muerte. Allá estaremos. Y ese será el propósito final de nuestras vidas. Adorarle, honrarle por toda una eternidad. Siguen adorando aquí, dice en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Un día estaremos allí con vestiduras hermosas, resplandecientes, adorando al Señor, a aquel que nos amó, a aquel que nos rescató, a aquel que nos perdonó, a aquel que nos limpió. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Volvamos a nuestro pasaje ya para terminar en el libro de Efesios, versículo 18, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Tiempo nos faltaría, mis hermanos, para hablar del amor de Dios, del amor de Cristo. Pero debemos animarnos, exhortarnos unos a otros a continuar adelante, conociendo este amor de Dios, conociendo lo que Él ha hecho en el pasado, conociendo lo que el Señor va a hacer en el futuro, conociendo cómo el Señor nos redimió y nos salvó de lo más bajo y nos ha puesto en lo más alto por su amor para con nosotros. Y dice en el 20, en el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Era la oración de Pablo, que fuéramos llenos de la plenitud de Dios, que fuéramos fortalecidos en nuestro hombre interior, conociendo este amor de Dios. Y dice en el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, consideremos esta mañana el amor de Dios en toda su dimensión, su altura, su profundidad, su anchura, su longitud, desde el pasado hasta el futuro. Somos de Él. Dice en Romanos 8 también que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos una riqueza maravillosa, tenemos una esperanza maravillosa, tenemos el poder de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús por nosotros, y se nos anima a que no dejemos de considerar, no dejemos de maravillarnos de ese amor de Dios para con nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu buen espíritu, y gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, porque no lo merecíamos, Señor, pero tú en tu amor y en tu misericordia, Señor, un día decidiste
escogernos, Señor, para que fuésemos tus hijos, Señor, y para que te conociéramos y conociéramos el gran amor de Dios para con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu amor nos has lavado, nos has limpiado, nos has perdonado. Porque aún, Señor, si pecamos, podemos venir a ti, confesar nuestro pecado, Señor, y ser limpiados de toda maldad, Señor. Gracias porque en ti podemos experimentar gozo, paz, deleite, felicidad, Señor. Padre, te rogamos que tú seas fortaleciendo nuestras vidas personales, nuestra vida individual, Señor, y restablezcas nuestra comunión contigo, Señor, si está debilitada, si está con dudas, si está con falta de fe, Señor. Te ruego, Padre precioso, que en esta mañana tú fortalezcas nuestra comunión, Señor, y no solamente nuestra comunión personal contigo, Señor, sino nuestra comunión unos con otros, Señor, porque necesitamos, Señor, que nuestras vidas también sean esos canales de bendición y esos canales a través de los cuales pueda fluir el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre precioso, porque podemos volver a reunirnos presencialmente, Señor. Gracias, Señor, porque podemos sostenernos, animarnos, consolarnos unos a otros, Señor. Necesitamos, Señor, aprender a vivir, Señor, en esta comunión, Padre precioso. Que no pensemos, Señor, que solo podemos llevar nuestras pruebas, nuestras dificultades solos, Señor, sino que necesitamos echar mano, necesitamos rodearnos, Señor, de otros también que nos apoyen, que nos animen, que nos fortalezcan, Señor. Y que también necesitamos, Señor, venir y tener comunión íntima contigo y con tu palabra, Señor, para que seamos renovados, Señor, en nuestra mente y para que nuestro hombre interior sea fortalecido por tu Espíritu bendito, Señor. Gracias, Padre precioso, por tu palabra viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.